Aquí comienza Noticias del Futuro. El primer panorama de actualidad con perspectiva profética. Con la conducción de Guillermo Álamo. ¿Y qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Noticias del Futuro, el primer magazine con contenido profético de la Argentina. Y hoy quería arrancar charlando de la importancia que para nosotros tiene Jesucristo dentro de nuestro mensaje en particular. Somos creyentes cristianos, pero en nuestra función, digamos, en el medio de comunicación, consiste en decir el mensaje de Jesucristo, el mensaje de salvación. Y el Apocalipsis es parte también de eso, aunque hace un énfasis especial en el juicio de Dios. Cristo vino para salvar a la humanidad, vino a pagar el precio de nuestras maldades, de nuestros pecados. Él vino con esa función salvadora, digamos, para ayudar a la gente a poder relacionarse de nuevo con Dios. Pero va a volver, eso también está escrito, va a volver pero en una función ya de juicio sobre la humanidad para destruir a los rebeldes y a los que se empeñan en seguir haciendo el mal a pesar de la puerta inmensa que Dios ha abierto delante de la gente, para volver a hacer las cosas, para encarrilar sus vidas en un buen sentido. Así que Jesús vino, pagó el precio de nuestra maldad, de nuestra rebelión, y se dejó llevar hasta la cruz para pagar ese precio que nosotros de ninguna manera podíamos pagar, porque nuestras obras son rechazadas delante de Dios, porque somos imperfectos, somos impuros delante de Dios, y eso hace que todo lo que podamos hacer para mejorar nuestra relación con Dios, toda la religiosidad humana, está contaminada de impureza. Así que Jesús tomó nuestro lugar y se dejó llevar a esa cruz, que además era una maldición de acuerdo a lo que decía el Antiguo Testamento. Él se dejó maldecir para que nosotros podamos ser bendecidos. Ese es el precio para nosotros recibir la bendición tan grande de poder relacionarnos con Dios y de poder ser salvos. Es una inmensa e incalculable bendición que Dios decidió regalarnos. Esto es algo que por ahí la gente acostumbrada a todo el lenguaje simbólico católico no lo toma tan en cuenta. Esto del Cordero de Dios. Dios se autoabasteció, digamos, de la víctima que podía pagar, dejando que se derramara su sangre, el precio de nuestra maldad. Eso es. Así como Abraham en el monte Moria iba con Isaac, ¿no? Y Isaac no sabía cuál iba a ser el animal que iba a ofrecer en sacrificio a Abraham. Y le decía: papá, está bien, estamos caminando 3 días, camino de ese monte Moria, que es el mismo monte Sión, el mismo monte de Sión en Jerusalén. Decía: ¿y dónde está el animal para el sacrificio? Y Abraham le respondió con palabras proféticas. Alguno puede pensar que era una evasiva de parte de él para sacarse de encima la incómoda pregunta del hijo, al que él estaba dispuesto a ofrecer en sacrificio. Abraham respondió: Dios se proveerá. Y la realidad es que Dios finalmente se proveyó del sacrificio adecuado para poder restaurar esa relación entre Dios y los hombres. Así que no hay buenas obras, no hay esfuerzos que puedas hacer. Dios lo hizo todo y hoy te ofrece gratis esa salvación tan grande en Jesucristo, a la que podés acceder mediante simplemente ejercer un acto de fe en la cruz de Cristo. Para eso vino Cristo. Dios se reconcilió con la humanidad por medio de su Hijo. Por eso el sacrificio que hizo Jesucristo justamente es un regalo para la humanidad que será valedero durante un tiempo determinado. Estamos justo en ese tiempo histórico en el que Dios decide abrir las puertas de la salvación. Pero ese tiempo, también dice la Biblia, se va a terminar. Es el tiempo de la gracia, es el tiempo de volvernos a Dios. Ese tiempo está próximo a cerrarse, así que, como siempre decimos, dichosos, felices los que se suben a este colectivo, a este bus, porque de verdad ya está muy cerca de partir. El tiempo de la salvación de Dios un día se va a terminar, es la advertencia que queremos dejar desde este programa. Política. Novedades internacionales.
Y saludamos desde el aire de Logos FM 92.3 en el Gran La Plata, los que pueden sintonizarnos en la zona norte más o menos agarra. Pero también está mucha gente subiéndose por streaming. Acá tenemos a Amelia Leonio, mi prima, Fernando Álamo, mi hermano, Ramón Arceu, Klaus Georg Riedeselschott, no sé si lo pronuncié perfecto, pero más o menos es así, Mari Godoy y Marcelo Pajón. Un saludo para todos ustedes y seguimos así con las novedades internacionales. Lo primero que queremos contar es que hay más de 100 cristianos sometidos a un lavado de cerebro en campos de concentración comunista. Como siempre, todas estas prácticas que son muy propias de los hijos de este mundo, de los que todavía no se rindieron a Cristo. Esto de obligar a la gente a cambiar de manera de pensar es algo que es característico de las personas sin Dios. Bueno, fueron llevados a campos de reeducación, así se les llama ahora a los campos de concentración, campos de reeducación donde se les enseña, escucha esto, escucha qué aprendizaje, a ser leales a la ideología comunista. La información proviene de una institución que se llama World Watch Monitor. Así que estos centros de estudio, no campos de concentración, porque así les llaman, son lugares a donde se conduce sobre todo gente de la etnia uigur, que son especialmente musulmanes que viven en la China, pero muchos de ellos abrazaron la fe cristiana. Dicen que es una práctica para ayudar a la gente a dejar el terrorismo y a integrarse finalmente en el comunismo, que es la doctrina oficial de China. Pero bueno, siguen reeditándose estas clases de prácticas y esta vez la víctima resultamos ser los cristianos en China. Esta noticia tiene que ver con la naturaleza y con estas señales que siempre insistimos van a marcar que se acerca el fin de las posibilidades de relacionarnos tan ampliamente como hoy podemos hacerlo con nuestro Dios. Y es que Ciudad del Cabo está a punto de ser la primera ciudad, la primera megalópolis, una gran ciudad como Ciudad del Cabo, se está por quedar sin agua potable de manera definitiva. Atraviesa una sequía que ya lleva más de 3 años, así que en 3 meses se calcula que se va a terminar el agua. No se sabe si esto es parte de un cambio climático que todavía sigue ahí muy en discusión. Los teóricos, los científicos no se ponen de acuerdo para determinar qué es lo que está pasando realmente con la naturaleza. Pero bueno, es una de las teorías que se dice que está ocurriendo, ¿no? Que hay un cambio climático. Pero eso sí, parece irreversible este proceso en el que está inmersa precisamente Ciudad del Cabo. Parece que es la primera ciudad que se va a quedar sin agua, pero no se descarta que en lo sucesivo sean más las ciudades afectadas por este lamentable fenómeno que a muchos llevan a pensar si no haber finalmente una lucha por la subsistencia en la raza humana, porque piénsese en lo dramático de quedarse sin agua miles y miles de personas. Esta es una noticia sobre las revueltas y sobre la intranquilidad política, sobre estos movimientos constantes que va a haber esta gente levantisca que alrededor del mundo van a poner en jaque a tantos gobiernos. Y se llama lawfare, así se llama el proceso que utiliza al Poder Judicial y a los medios de comunicación para remover gobiernos, para remover líderes, en especial los líderes que tiran más para el bando popular. Esta es una de las cosas que están pasando muchísimo en Latinoamérica. Los golpes blandos también se los llama. En el caso de Brasil, por ejemplo, no hay pruebas que puedan incriminar a Lula da Silva, que ahora se va a presentar como candidato a presidente, pero parece que está muy hackeado por esta situación en la que los medios de comunicación por un lado y el Poder Judicial por el otro, a través de indicios, construyen mentalmente toda una escena de corrupción, de suspicacias, de cosas que pueden llegar a haber ocurrido. Se está trabajando en un lugar, digamos así, conceptual, mental, que los periodistas y los analistas del discurso llaman lo entimemático. O sea, es la parte del discurso que no tiene que ver con la realidad, sino con lo probable, lo posible, lo verosímil. Es el campo en el que trabaja mentalmente un vendedor de la calle, un orador, un político o un periodista. El tema es que el Poder Judicial no debería basarse en verosimilitudes o en probabilidades para destruir la imagen, la vida de una persona o su carrera política. Bueno, eso es lo que estamos viendo que está ocurriendo, en este caso de manera muy visible en Brasil, pero ya ha ocurrido con otros gobiernos de la zona, que se vieron hackeados y forzados a dimitir por meras suspicacias. Te digo una solamente. Hay muchas más pruebas para incriminar a Michel Temer
que las que se utilizaron en su tiempo para sacar a Dilma Rousseff en Brasil. Más allá de los colores políticos, que cada uno puede llegar a simpatizar con uno u otro bando, la realidad es que esto está ocurriendo cada vez más y tiene que ver con ese panorama de inquietud, de inestabilidad política que la Biblia anunciaba que iba a ser generalizada en los tiempos finales. Y esto es una noticia pero gravísima. Empiezan las noticias heavy, así que agárrate. En Reino Unido, la justicia autoriza a desconectar bebé contra la voluntad de sus padres. Es una especie de eutanasia, digámosle así, es un concepto secular, propio de gente que no tienen a Dios en su corazón y que están expresando lo contrario de lo que Dios desea para nuestras sociedades. Un sentimiento absolutamente impiadoso hacia la vida de los más desprotegidos. En este caso se trata del hospital King's College, en Londres, y sin el consentimiento se le está por aplicar la eutanasia a Isaiah Hastrup, que tiene 11 meses de edad. El argumento es que su calidad de vida es tan baja que ya más vale desconectarlo que dejarlo que siga viviendo bajo sufrimientos. La realidad es que los padres dicen que el nene ya los reconoce, que ya mueve un ojito cuando ellos le hablan, que ya, digamos, tiene un cierto uso de su conciencia. O sea que no está en un panorama ni de sufrimiento, ni de total inconsciencia, ni nada de eso. Pero sin el consentimiento de sus padres, la Corte Suprema inglesa autorizó que se le aplique la eutanasia a este niño. Insistimos, obviamente él no puede dar ningún consentimiento, ni expresa ninguna voluntad suicida, ni nada por el estilo. Esto que en Europa se practica tan ligeramente y lo llaman eutanasia, buen morir. Bueno, acá no hay buen morir, hay suicidas y hay personas que deciden seguir luchando hasta el final. Pero bueno, la cuestión es que se trata de un bebé. En ese caso son los padres los que tienen que decidir. Bueno, nada de eso. La Corte Suprema inglesa decidió que hay que desconectar a este chico aunque sus padres se opongan. Segunda noticia dura, heavy, la verdad, bueno, cuando vienen estas noticias uno tiene que armarse un poco de valor para contar las cosas que están pasando en esta época, ¿no? Pero bueno, en cierta forma también expresa la proximidad de la venida del Señor, el crecimiento de la maldad y de la impiedad que se está dando. En este caso hay un movimiento, una institución pro aborto que quiere forzar a los cristianos a realizar estas prácticas precisamente, abortos. Movimientos, mira, compuestos por homosexuales, asesinos, por gente que expresan las posiciones a favor de la droga, bueno, se mueven con una energía bárbara en este tiempo, hay que decirlo. Tienen un impulso misionero irrefrenable, espectacular, y no piensan como nosotros, que hay que dejar que la persona acepte voluntariamente. No, directamente ellos son impositivos. O hacés lo que ellos piensan, o sufrís consecuencias legales en este caso. Bueno, es una institución que se llama Planificación de la Familia, ¿no? La representante Cecil Richards alegó que negarse a realizar un aborto sería un delito de discriminación en el que incurrirían los médicos cristianos, sobre todo, pero también de otros credos que se niegan a participar de esta clase de prácticas como los abortos, ¿no? Dice que alegar la cláusula de conciencia sería incurrir en discriminación. De esta manera está tratando de atacar justamente esta reglamentación puesta por Donald Trump que permite a los cristianos negarse a participar de los abortos. Esta señora Cecil Richards se vio vinculada últimamente, durante las últimas semanas, a denuncias, a acusaciones por tráfico de órganos y de partes de los bebés que se abortan en las clínicas de Planned Parenthood, institución que está vinculada con esta ONG Planificación de la Familia. Así que bueno, a pesar de las acusaciones y a pesar de anunciar su renuncia, ella sigue haciendo lobby, en este caso para destruir la cláusula de conciencia que puso Trump, que nos permite a los cristianos decir no. Yo soy un médico, pero ante todo soy cristiano, tengo valores. Yo no le voy a quitar la vida a un bebé, me niego a participar de esta operación. Bueno, se trata de atacar esta cláusula precisamente. Y así llegamos a nuestra primera pausa musical. Ya volvemos con las noticias. Tenemos, mirá, noticias sobre la espiritualidad de nuestro tiempo, tenemos noticias sobre Israel y finalmente en nuestro último bloque, como siempre, el análisis de Apocalipsis. Nos toca el capítulo más debatido y quizá para muchos, por lo menos, el más fascinante del Apocalipsis, el capítulo número 13.
movidas espirituales. La verdad y la mentira ante su batalla final. Y seguimos por el aire de Logos FM 92.3 en la zona norte del Gran La Plata. También saliendo por streaming en estos momentos en Noticias del Futuro, Panorama Profético. Y como siempre charlamos, material que producimos acá en la radio, material que se sube después a nuestro canal de YouTube que se llama Inminente Final, Apocalipsis Explicado. Así que la primera de nuestras movidas espirituales queremos hablar de la buena, ¿no? Porque una buena y una mala, vamos a decir. Bueno, vamos a empezar por las buenas. En Lagos, Nigeria, prosiguen las campañas del evangelista Reinhard Bonnke, con su ministerio que se llama Cristo para todas las naciones. Un ministerio es una movida cristiana, digamos, es como un oficio, un llamado a ejercer un determinado lugar dentro de la Iglesia de Jesucristo. Todo es un ministerio, porque a la gente por ahí ministerio le suena a política. Bueno, así se llama esta institución, digamos, presidida por Reinhard Bonnke, una movida que lleva el evangelio sobre todo a esta zona central del África tan complicada desde tantos sentidos. Bueno, logró que 845.000 nigerianos entregaran sus vidas a Cristo durante las últimas horas. Este Reinhard Bonnke es un predicador alemán que tiene un ministerio, un llamado, un ejercicio, digamos así, evangelístico, muy parecido al que tiene en Argentina Carlos Anacondia o al que tuvo en su tiempo Gille Ávila en Puerto Rico y por toda América Latina, porque ambos se han movido muchísimo a lo largo y a lo ancho del mundo. Son obras misioneras, digamos, multitudinarias durante las cuales Dios exterioriza su poder a través de milagros, de señales, un poder sobrenatural de Dios que atrae a las masas que se entregan muchos de ellos a Cristo. Así que se lleva a los rincones más lejanos del mundo el mensaje y el resultado es que muchos se rinden al poder de Jesucristo. Para la raza humana son rincones muchos de estos olvidados. Pensemos, hay una matanza en Nigeria, ¿qué lugar ocupa en el periódico de tu país? ¿Qué rinconcito se le destina en qué página? ¿No? Si hay una matanza, por ejemplo, en Lagos, Nigeria. Por ejemplo, si hay un atentado, no hay mucha gente que pongan "Yo soy Lagos, Nigeria" en la portada de su Facebook. No es tan común. Bueno, esos rincones olvidados del mundo, postergados por las naciones, son lugares con vidas humanas de valor infinito delante de Dios. Y como es así, Dios va a seguir levantando gente valiente como Reinhard Bonnke, decididos y con las ideas bien colocadas para que puedan llevarlos a los pies de Jesucristo, porque eso es lo que está en el corazón de Dios. Y la mala, hoy no vamos a hablar de descuartizamientos, de rituales satánicos y de estas cosas que siguen ocurriendo en Brasil. Vos podés consultarlo en nuestra página Noticias del Futuro. Hubo novedades al respecto. Quiero centrarme en un aspecto del satanismo, en una faceta, digamos así, que la gente va a infravalorar en su tiempo. Lo va tomando como un pecado venial o como incorrección política, y es el antisemitismo, el antijudaísmo. La OSCE teme que ley polaca sobre el holocausto dañe libertad de expresión. Es una ley negacionista que se acaba de aprobar en Polonia. ¿Qué es el negacionismo? Básicamente, el negacionismo es decir que no hubo tal cosa como una Shoah, no hubo tal cosa como un holocausto en todos los países de la Europa Central durante el dominio de los nazis. No hubo. A lo sumo fueron algunos judíos que murieron, la mayoría se los trató bastante bien, esos números, 4 millones, 6 millones, están inflados por la prensa controlada por el sionismo o por los masones o los pro-israelitas. Bueno, eso es el negacionismo, decir que no hubo exterminio sistemático de millones de judíos en los campos de concentración. La ley polaca en particular lo que dice es que está absolutamente prohibido, escuchá esto, porque es insólito, ¿no? Parece salido de una de esas dictaduras que ya supuestamente no existirían más. Está absolutamente prohibido, dice la nueva ley polaca, decir que los polacos participamos, que un polaco participó en el exterminio de los judíos. Así que bueno, esta normativa contempla penas de cárcel, esto es muy loco, por el uso de la expresión campos de concentración polacos. Esto es muy serio, es gravísimo y obviamente va contra la libertad de expresión.
¿Cómo puede un historiador, cómo puede un intelectual debatir, no sé, en un panel, en un simposio de Polonia, cuestiones como estas sin hacer referencia a cosas que están documentadas históricamente además? Bueno, son leyes, son estados, son sistemas judiciales que se están levantando cada vez más contra los derechos, contra las posiciones de Israel en el mundo. Esto es antisemitismo puro y duro, y es uno de los rasgos que va a tener la dictadura mundial del anticristo, que, créeme, no está muy lejos de hacerse realidad sobre la tierra. Y una segunda noticia que también queríamos mencionar nada más. En Irlanda hay un proyecto de ley para criminalizar a aquellos comerciantes o aquellos empresarios que negocien con los israelíes de los asentamientos de Cisjordania y de El Golán. Hay cada vez más leyes micro iniciativas judiciales alrededor del mundo que se levantan contra Israel y contra la existencia misma del Estado judío. Bueno, uno podría ponerse más en evangélico y decir, ojo naciones, ojo, que es una piedra muy pesada que estás suspendiendo sobre tu cabeza cuando te levantás contra Israel. Podríamos ponernos en evangeloides y decir eso, pero la realidad es que es mejor enfocar en el signo de los tiempos que representa el aumento de la conflictividad y del odio de las naciones, de los goim, como dicen los judíos, contra el pueblo escogido de Dios. Es uno de los rasgos del anticristo y es uno de los rasgos del espíritu, de la movida cultural que va a producir al anticristo. El anticristo no va a surgir como un repollo, no, va a surgir de la espiritualidad de la gente, y ya vemos que esa espiritualidad está preformada en muchas naciones del mundo. Vamos a una pausita musical, ya venimos con noticias sobre Israel, y en nuestro último bloque, no te olvides, vamos a analizar el más fascinante, dicen algunos, de los capítulos del Apocalipsis. El capítulo 13, vamos a hablar de esas bestias y de esos entes misteriosos que nos revela Juan en el último libro de la Biblia. Israel, ese reloj profético. Y saludamos desde el aire de Logos FM 92.3 y por streaming. Nos están siguiendo hoy un montón de nuestros amigos porque compartimos hoy en mi Facebook personal. Saludamos a Lili Castro, Martín Trompo, Silvia Suárez y Javi Godoy, que se acaban de sumar a nuestra transmi por streaming. Y la primera de las novedades relacionadas con ese reloj profético, que es el pueblo escogido de Dios, que es el gran protagonista del Apocalipsis. Por más que a muchos se les haga extraño esto, que tienen otras teorías, la realidad es que después de que empiezan esta cuenta regresiva de 7 años de la que ya hemos hablado, justamente queda Israel como el gran protagonista. Los israelitas se convierten, los israelitas son protegidos por Dios, los israelitas huyen, son perseguidos por el anticristo y muchos de ellos son muertos por el anticristo. Bueno, es el gran protagonista de los tiempos finales y es el tiempo destinado justamente por Dios para los israelitas, para que finalmente se conviertan amasijados, exprimidos, presionados por circunstancias tremendas que van a sufrir, finalmente se van a rendir a Jesús. Y la primera novedad dice que Israel permitirá la introducción de generadores eléctricos en Gaza para aliviar la crisis. Esto porque hay una gran crisis humanitaria en este enclave costero palestino. Esto informó la radio estatal CAN. El anuncio se realizó en un encuentro de emergencia en Bruselas, donde una comisión internacional trata de coordinar la ayuda y los esfuerzos políticos para el desarrollo palestino. Ministros de Israel y Egipto, así como el primer ministro palestino y altos funcionarios estadounidenses participaron de las conversaciones. ¿Qué pide Israel? Que por favor haya alguna manera de garantizar que todo esto no vaya a parar a manos de los terroristas del Hamas. Como siempre digo, uno de los puntos insólitos que presenta la situación palestina en estos momentos, esos primo hermanos o casi hermanos de los israelitas, porque la realidad es que tienen cierto derecho a reclamar la tierra prometida,
los descendientes de Ismael, que son en este caso los palestinos, y los descendientes de Isaac y de Jacob, que son los judíos. Uno de los puntos insólitos de la coyuntura palestina, la pobreza, la marginalidad que sufren estas poblaciones, los subdesarrollados que están, y la dependencia que tienen respecto de Estados Unidos, que les impone condiciones que cada vez aceptan menos, de Europa y respecto de los mismos israelitas. Los israelitas sostienen, educan y ayudan a sus belicosos primos los palestinos. Mirá si no es paradójica la situación de la política internacional en este enclave de Medio Oriente que es axial, que es central dentro del plan profético de Dios para las naciones. Segunda noticia, hablábamos de las ayudas que congeló Donald Trump por las protestas palestinas respecto del traslado de la embajada norteamericana desde Tel Aviv hacia Jerusalén. Traslado que por ahora es una decisión política, pero que no se va a materializar de aquí a varios años. Bueno, la cuestión es que hubo muchas protestas, hubo desplantes al vicepresidente de Estados Unidos y en consecuencia Estados Unidos congeló fondos por varias decenas de millones de dólares. Bueno, como una especie de ambulancia de salvataje viene la Unión Europea y concede 42,5 millones de euros en ayudas a los palestinos. Aprobó un nuevo paquete de ayudas para la autoridad palestina por un monto muy parecido al que justamente congeló Donald Trump. Dice que está destinado a los refugiados palestinos y a sus descendientes. Dice, estoy satisfecha de anunciar que acabamos de adoptar un nuevo paquete de 42 millones de euros. Dice esto Federica Mogherini al iniciar la conferencia de donantes para la autoridad palestina en Bruselas. Hoy vamos a rozar, no vamos a entrar de lleno todavía porque eso nos queda para capítulos posteriores del Apocalipsis, pero vamos a empezar a abordar la cuestión de cuál es la entidad política que se va a levantar para mediar primero entre Israel y sus enemigos, y finalmente para realizar ese gran exterminio que todavía no ha ocurrido contra los descendientes de Jacob, contra los israelitas justamente. Esto es uno de los capítulos más dramáticos de la historia y todavía no se ha escrito. Bueno, ¿quiénes son los llamados a participar de esta matanza y a protagonizarla? Están en Europa. Te tiro solamente una pista, más adelante vamos a hablar de esto en detalle. Y esto es algo que ocurrió en realidad el 9 de enero, pero que finalmente terminó de tener un cierre, digamos, ahora. Hamas anunció la líder de Imad al-Alami, el líder de la organización islamista en la Franja de Gaza, un líder terrorista, ¿no?, cuyo fin era justamente el exterminio y la desaparición del Estado de Israel. ¿Qué le pasó a este hombre al-Alami? Que se disparó accidentalmente con su arma personal mientras la inspeccionaba. Se disparó en la cabeza y bueno, fue ingresado en un hospital de Gaza donde durante muchos días, hasta las últimas horas, estuvo agonizando. Se le hicieron varias operaciones, pero finalmente se murió el líder Imad al-Alami de la organización terrorista Hamas. Nuevos contactos que se suman por Logos FM 92.3 y también por streaming siguiéndonos en estos momentos en el aire de Logos FM y Noticias del Futuro, Panorama Profético, nuestra fanpage. Belén Beirac, saludamos a Belén Beirac y también a Flor Mar, que se acaba de unir y ya están mandando algunas reacciones. Vamos a una pausa musical y venimos con lo que más me interesaba para hoy, para lo que estoy esperando durante toda la semana, que es hablarte del capítulo 13 de la revelación de Juan, esta profecía de Juan, que es el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Apocalipsis explicado. Dios le quita el velo al futuro del mundo. Missed the wave.
llegó el momento de hablar de nuestro análisis particular de un capítulo por programa. Vamos por el 13, nos queda menos de la mitad. ¿Cómo pasa el tiempo? Es tremendo eso, que ya estemos a la mitad de esta tarea que nos impusimos como espacio de difusión, ¿no? En Noticias del Futuro, de hablar de la palabra de Dios en esos textos específicos que nos hablan a los creyentes y también a los incrédulos. Yo no me canso de repetir que yo me convertí leyendo el Apocalipsis, donde encallé en un discurso Apocalipsis 16:15 para los que quieran ir a curiosear, y así buscando interpretaciones, devanándome los sesos, fui a parar a los lugares justos, ¿no? Porque yo pienso que Dios estaba detrás de todo ese proceso. Claro que sí, soy un providencialista totalmente convencido, y cada vez que leo la palabra encuentro más razones para acentuar todavía más este providencialismo. Hoy vamos a hablar de las dos bestias del Apocalipsis, estas entidades que tienen tantas dimensiones, ¿no? Lo primero es en el capítulo 13, que dice que surge una bestia de 7 cabezas, 10 cuernos, 10 diademas sobre cada una de sus cuernos, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ya arrancamos muy mal, ¿no? Porque lo de la blasfemia va a ser algo que va a ir increciendo en la cultura de nuestros pueblos, se va a ir acentuando, va a ir siendo cada vez más el rasgo dominante, el desafío a Dios, la oposición y la enemistad a Dios y a la cruz de Cristo y a la obra de salvación de Jesucristo. Dice que la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso, su boca como de león, y el dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. Bueno, si las cosas arrancaron un poquito dark, se van poniendo más y más oscuras cada vez. Semejante a un leopardo quiere decir capacidad para ocultar sus verdaderas intenciones. Ya sabemos lo que es gatopardismo político, ¿no? No se presenta directamente como lo que es y caza las presas ocultándose y cae de repente sobre las presas indefensas. Eso es el leopardo. Sus pies como de oso habla de una fuerza extraordinaria, y boca de león, ya sabemos, autoridad. El león es el rey de la selva. Y el dragón, Satanás, le dio su poder y su trono y gran autoridad. Después habla de un atentado mortal que va a sufrir este personaje, porque acá Apocalipsis habla de un personaje individual. Dijimos que más adelante, cuando hablemos del capítulo 17, vamos a mencionar las características que va a tener ese constructo político, ese imperio político que va a acompañar al anticristo. Acá la Biblia se centra en hablarnos del individuo y de lo que podríamos llamar, en el término de la política moderna, la gestión de este individuo que va a estar a la cabeza de las naciones. Dice que Satanás mismo le va a dar todo su poder y la gente va a ver cómo este individuo es muerto y resucita, muy parecido a lo que le pasó a Jesucristo. Y dice que van a adorar como resultado de esa resurrección a Satanás, que le dio poder a este personaje. Dice que tendrá una gran boca que hablará blasfemias y va a tener poder para actuar durante 42 meses. Vuelve nuestro esquema, acá viene, lo vamos a seguir usando a nuestro esquemita de los 7 años del Apocalipsis. Apocalipsis consta de 7 años durante los cuales Dios, como siempre decimos, va a cumplir su plan para con el pueblo escogido de Dios, Israel. Y en el medio van a pasar un montón de cosas. Los años de poder de la bestia, de la peor cara del poder anticristiano que va a haber en los tiempos, van a ser los últimos 3 años y medio. Y en este momento, cuando se manifiesta como la bestia, sufre un atentado mortal y resucita. Y ahí es cuando empieza toda esta historia que se nos va a narrar en estos versículos que vamos a seguir explicando. Dice que va a perseguir a los santos de Dios, les va a hacer la guerra y se les va a dar poder. Dios va a permitir, Dios va a darle poder a este personaje para que efectivamente mate a los cristianos de aquel tiempo. Y dice que va a tener autoridad sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación. Dice, esto es tremendo. A uno dice, ¿cómo puede la gente llegar a semejante grado de locura? Bueno, en ese proceso ya entraron las naciones hace largo tiempo. Dice, adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, de Jesucristo. Hoy hablamos del Cordero, ¿no? De por qué Jesucristo es el Cordero inmolado. Bueno, dice, si alguno tiene oído, oiga. Y acá viene una revelación interesantísima, en especial para los que en Chile están por debatir una normativa de estas. Si alguno lleva a alguien preso, tiene que ir él preso. Si alguno mata a espada debe ser muerto él. Acá está la fe
y la paciencia de los santos. Ahí va a estar el desafío de los cristianos que van a tener que soportar una reglamentación, una normativa jurídica muy fuerte, muy draconiana, que va a imponer este gobierno mundial del anticristo. Se va a reinstalar la pena de muerte. A ver, hermanos chilenos, si pensamos mejor, si está bien, en qué espíritu estamos cuando reclamamos la reinstalación de la pena de muerte como se está pidiendo en el país trasandino por estas horas, según me han contado. Y viene el personaje número 2 de nuestra historia. Aparece la segunda bestia. Dice que tiene cuernos como de cordero, esta segunda bestia, que no surge del mar, que más adelante se nos habla que quiere decir aprobación, que va a tener el apoyo de las naciones. Esto es el mar. El mar representa a las naciones que no tienen a Dios. El mar, sobre todo cuando es tormentoso, cuando está sucio, cuando echa espumarajos, eso representa el poder de las naciones, que está basado en la rebelión justamente. Y esta segunda bestia surge de la tierra. Hay muchas interpretaciones sobre esto, yo las voy a dejar a un costado por este momento. No sé decir si esto que subía de la tierra tiene algún simbolismo particular. Lo cierto es que lo de los dos cuernos semejantes a un cordero, ya sabemos. Esta segunda bestia que va a acompañar al anticristo va a parecer buenito, va a parecer un personaje manso, como Jesucristo, similar a Jesucristo, y va a tener poderes particulares. Dice que va a ejercer toda la misma autoridad que el anticristo mismo, y va a hacer que la gente adore al anticristo, que va a ser como el brazo duro. Hablamos de consenso y de coerción. La coerción representan los cuernos de la bestia, ¿no? Esos 10 cuernos. Los cuernos en el lenguaje apocalíptico es poder, poder duro. Poder para ejercer castigo político contra, por ejemplo, los disidentes. Eso es un cuerno en el lenguaje bíblico. Pero estos son 10 cuernos que van a castigar a las naciones en nombre de Satanás. Y esta segunda bestia viene la parte de la seducción, viene la parte del consenso. Va a persuadir a la gente y se le va a dar un poder sobrenatural para hacer milagros muy similares a los de Jesucristo. Pero vos imaginate esto es impresionante. Ante las cámaras, ante los celulares, ante las redes sociales, imagínate el efecto multiplicador y la conmoción que entre los incrédulos va a producir toda esta serie de milagros que va a ser la segunda bestia al servicio de la primera, que va a ser, como ya lo dijimos, levantada por el mismo poder de Satanás. Pero mira, vos fíjate, milagros como Jesucristo y una especie de burlesca imitación del Espíritu Santo, porque va a ser bajar fuego del cielo a la vista de todos. Insisto en esta cosa circense que va a tener el poder de la segunda bestia. ¿Y todo para qué? Bueno, va a tener 3 objetivos. El primero va a ser que la gente adore al anticristo, ya lo contamos. Segundo, que la gente le construya una imagen en honor a este rey global, al primer rey global que va a existir en todos los tiempos, que va a ser justamente este antimesías, este anticristo que la Biblia dice en varios pasajes, no solo en Apocalipsis, que se tiene que levantar en los tiempos finales. Finalmente se le va a dar vida a esta imagen, y esta imagen va a ser el primer ejemplo de inteligencia artificial, pero no sabemos de qué orden va a ser este ser dotado de vida, si Dios va a permitir de qué manera que esta imagen pueda tener aliento y tomar decisiones aparte de las 2 bestias. Bueno, esto es un gran misterio que la Biblia simplemente menciona, no aclara más que eso. Y el tercer objetivo que se propone este falso profeta haciendo los milagros es que la gente se deje colocar una marca que va a suplantar al uso del dinero en efectivo. De esto venimos hablando desde nuestro primer programa, de nuestro primerísimo programa, de esa especie de piloto que hicimos y que los usuarios de Noticias del Futuro pueden mirar que hablamos de esto. El dinero se va virtualizando, decimos. El dinero va perdiendo sustancia. Cada vez más se trata de evitar, tener, acumular o transportar. Todo esto implica gastos y riesgos. El riesgo de los robos, de los secuestros y todo lo demás. Bueno, el dinero se va virtualizando y va perdiendo cada vez más sustancia y se va haciendo una evanescencia y una cosa, un flujo cada vez más digital de unos y de ceros, quién sabe en qué nube o en qué parte del sistema. Bueno, este es el momento del fin del dinero. Ese objetivo va a ser universal. Todas las personas se van a tener que dejar colocar esta marca, que la Biblia aclara que el que se deje poner esta marca
de ninguna manera podrá gozar jamás del descanso ni de la salvación de Dios. Así que bueno, el objetivo de Satanás va a ser máximo, a través de estos personajes humanos. La bestia va a ser un ser humano, el falso profeta va a ser un ser humano, el único ser no humano va a ser esta especie de cyborg que te decimos que es la imagen de la bestia, a la que se le va a infundir vida, una cosa extrañísima, pero que la Biblia dice que va a ocurrir. Y un último detalle, finalmente, sobre lo que dice la Biblia respecto de la marca. Dice que va a incluir esta marca que la gente se va a tener que dejar poner en su mano derecha o en su frente. Dice que va a incluir el número de la bestia, el nombre de este anticristo que va a surgir o el número de su nombre. Son todos términos humanos, aclara la Biblia. Acá no hay misterios inexpresables. Estamos hablando de cosas que todos podemos entender. Y dice que ese número es 666. Número que ya, como todos sabrán, desde el año 1973 en adelante, año que marca un cambio en tantas cuestiones a nivel global. Pero a partir de ahí se empezó a utilizar el código de barras para comercializar los productos. Y en cierta forma, ahí está el 666. Esto es un hecho muy conocido por cualquiera que sea un cibernavegante de hace unos pocos años nada más. Porque esto es archiconocido sobre todo por los antisistemas, los teóricos de la conspiración y demás. Lo que la Biblia dice es que la gente se va a tener que dejar poner en su mano derecha o en su frente una marca para poder acceder a cualquier consumo de bienes, insumos o servicios. Si no tenés esa marca, primero se te va a perseguir y se te va a penalizar. Segundo, no vas a poder comprar nada, no te vas a poder atender en un hospital, no vas a poder consumir absolutamente nada, vas a estar totalmente fuera del mundo. Esto es lo que cuenta la Biblia en el capítulo 13. Es un imperio con un sistema acompañado de una infraestructura espiritual impresionante, a la que Dios va a facultar para que haga verdaderos milagros. Sí, escuchaste bien, Satanás hace milagros. Son verdaderos milagros, pero son milagros mentirosos, porque seducen a la gente a alejarse de Dios y a rebelarse y a sumarse a las huestes de Satanás, como va a ocurrir en los tiempos finales. Lo decimos con todas las letras porque así va a ser. Va a haber una especie de pansatanismo a nivel popular. Saludamos a todos los que nos siguieron hoy por el aire de Logos FM 92.3 en el Gran La Plata y a los que por streaming nos están siguiendo desde hoy: Amelia Leonio, Fernando, Yayo Álamo, Ramón Arceu, Klaus Georg Riedesel-Schott, Mari Godoy, Marcelo Pajón, a ver, se me escapa el cursor, a ver, Lili Castro, Martín Trompo, Silvia Suárez, Javi Godoy, Belén Beirac, Amadeo González también, Flor Mar, Andrea Beirac y Eusebia La Concepción, y a todos los que nos siguen ahí de manera anónima, pero que están conectados con nosotros, ya sea a través de la red o de Logos FM. A todos ustedes les decimos hasta el próximo sábado. Nos encontraremos con más explicaciones, más noticias sobre el último libro de la Biblia. Quien te habla, Guillermo Álamo, operación técnica y musical Santiago Martínez. Noticias vas a encontrar en muchos lugares, noticias con análisis en algunos. Nosotros te ofrecemos noticias bajo el prisma de Dios y con contenido profético. El próximo sábado nos volvemos a encontrar, por supuesto. Bendiciones. Chau.